Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. El principal némesis de los piratas en su edad de oro fue sin duda alguna Woodes Rogers, alguien que solo buscaba algo de estos bandoleros del mar: venganza. En calidad de corsario de Inglaterra circunnavegó alrededor del mundo en un largo viaje. Como capitán cuenta con una travesía corsaria de gran éxito desde 1708 hasta 1717. Y posteriormente azote de los piratas de las Indias Occidentales como gobernador real de las Islas Bahamas, donde ofreció indultos a varios piratas célebres pertenecientes a la República Pirata de Nassau, entre quienes podemos mencionar a Benjamin Hornigold, Charles Vane y Jack Rackham. Solo el primero lo aceptó. Es el responsable de haber mandado a la horca a la mayoría de los piratas más célebres de la época, o por lo menos de haber colaborado en esto. También es conocido por ser el capitán que rescató al marinero escocés Alexander Selkirk en 1709, mismo que inspiró la historia de Robinson Crusoe. En la presente cápsula les hablaré del cazador de piratas más notorio de toda la Edad de Oro, donde mencionaré sus datos biográficos así como su aparición dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, solo que fue en el año de 1679, probablemente en Paul Dorset, Inglaterra, ya que ahí pasó parte de su juventud. Pertenecía a una familia integrada principalmente por marineros. Sus primeros pasos en el mundo naval los dio al trabajar como aprendiz de marino en la ciudad de Bristol. Al morir su padre, Rogers contaba entre los 20 y 30 años, por lo que pasó a hacerse cargo del negocio familiar, dado que su progenitor contaba con acciones en varias embarcaciones. En 1707, William Dampier lo contactó para pedirle que se integrara con él en un viaje de corso contra los españoles, en plena guerra de sucesión española. Es aquí donde pasaría a comandar el duque. El 2 de agosto de 1708 partió a Bristol. En 3 años navegó por todo el mundo y capturó varios navíos en el Océano Pacífico. Stuart Robertson menciona en su obra La vida de los piratas que entre 1708 y 1711 Rogers dio la vuelta al mundo acompañado de William Dampier y Duchess de Seven Cornet a bordo del Duque. Si continuamos con este autor, menciona que causó graves perjuicios a los intereses españoles, dado que saquearon la ciudad de Guayaquil, hoy en día la mayor ciudad portuaria de Ecuador, donde también exigieron rescate.
se hicieron de 22.000 reales de 8 y 35.000 monedas de plata. Apresaron 20 naves, entre las que podemos destacar la Nuestra Señora de la Encarnación Desengaño, apresada en 1709. Uno de los hechos por los que más es conocido Woodes Rogers se dio el 1 de febrero de 1709, al momento que rescató al marinero Alexander Selkirk en la isla de Masa Tierra, hoy conocida como Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández. Mientras el duque pasaba cerca de la isla, la tripulación detectó una luz brillante procedente de la isla, algo que los sorprendió, dado que creían que estaba deshabitada. Esto les generó inquietudes sobre quién estaba ahí, o si serían españoles, por lo que Rogers decidió investigar y envió a algunos hombres a explorar. Es así como conocen a Selkirk. Woodes pensó que sería útil contar con sus habilidades para la navegación, por lo que le ofreció ser su ayudante, algo que Alexander aceptó con gratitud. Antes de zarpar, Selkirk ayudó a la tripulación a recoger comida y agua fresca en la isla. Después de estar tanto tiempo aislado, tuvo que volver a adaptarse a la vida a bordo de un barco, y a la comida en salazón, que le costaba digerir. Se sabe que Daniel Defoe se inspiró en una entrevista que Selkirk dio para el periódico The Englishman, y el relato de Rogers para crear a su personaje de Robinson Crusoe. En Baja California capturó el galeón de Manila, en un combate sangriento, donde perdió a muchos de sus tripulantes, al mismo tiempo que fueron atacados por una enfermedad. Después regresaría a Europa, donde realizaría una carta náutica en español con la descripción de todas las costas entre Acapulco y Chiloé. Daniel Defoe, en su Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, menciona un episodio donde Rogers llega a Madagascar, a bordo del Duque, un navío de 40 cañones con el fin de comprar esclavos para venderlos a los holandeses, con residencia en Batavia y Nueva Holanda. Pero al tocar tierra lo hace en una parte donde hacía 7 u 8 años que no llegaba ninguna embarcación. Encontró un grupo de 11 piratas, quienes se habían quedado varados ahí desde hace 25 años. Ya incluso habían hecho vida con las indígenas, tenían progenie de hijos y nietos. A lo largo de su viaje, Rogers se fue deshaciendo de buena parte de los navíos que apresó. Solo conservó el Manila, al cual llevaría a Inglaterra. Había rumores que decían que el botín ascendía a millones de libras. Si volvemos con Stuart Robertson, también agrega que un estudioso calculó que la suma total obtenida a partir de la venta de los botines obtenidos por Woodes Rogers alcanzó un monto de 148.000 libras esterlinas. En octubre de 1711, la expedición de Rogers regresó a Gran Bretaña, después de haber circunnavegado al mundo y preservar los barcos y a la mayoría de la tripulación. Los inversores duplicaron sus fondos y Rogers pasó a ser considerado como un héroe nacional. Tras deducir los costes, los propietarios obtuvieron cerca de 50.000 libras y los marineros una suma parecida. Después de repartir las ganancias, solo 8 miembros del nutrido grupo de propietarios obtuvieron beneficios individuales por encima de las 1.000 libras. Y en cuanto a los marineros, recibieron un trato despectivo y se vieron obligados a esperar unos años mientras se solventaban las diferencias legales, antes de recibir las partes que les correspondía. Woodes Rogers salió algo mejor parado, pese a que durante el proceso judicial se declaró en bancarrota. Terminó con más de 1.500 libras de beneficio. Se trata de una suma un poco modesta como para haber arriesgado la vida contra los españoles en los mares del sur. Regresaría a los combates nuevamente como corsario. Recibiría una herida en una batalla en el Pacífico. Le dispararon en la cara con un mosquete. Sería uno de los 2 únicos ingleses que cayeron heridos en la acción. La bala lo alcanzó en la mejilla izquierda, le arrancó gran parte de la mandíbula superior y se le cayeron varios dientes, unos cuantos de los cuales cayeron al suelo en cubierta, donde él mismo cayó. Se deslizó por toda la cubierta y tragó algo duro, que no sabía qué era. 2 meses después, el doctor descubrió que Woodes Rogers se había tragado su propia mandíbula, en aquella batalla, donde su hermano también perdería la vida. Por varios días se vio obligado a escribir lo que quería comunicar para evitar desangrarse y por el dolor que sufría al hablar. Su tripulación lo demandaría debido a que alegaba no haber recibido la proporción justa que les correspondía de las ganancias obtenidas por la expedición. Rogers queda en quiebra
En 1712 Rogers publicaría sus experiencias navales, a las que tituló A Cruising Voyage Round the World, donde también incluyó un relato de su aventura con Alexander Selkirk. La obra tuvo una buena recepción comercial, más que nada porque el público estaba interesado en lo que pudiera decir sobre el rescate de Selkirk. Al momento en que las Bahamas se consolidó la República Pirata de Nassau en New Providence, los piratas se convirtieron en la principal amenaza para los comerciantes y mercaderes, quienes temían navegar por temor a ser asaltados. Esto provocó que el comercio se parara. Los piratas no solo eran una molestia para los imperios, sino que eran una amenaza para su existencia. A medida que la República Pirata se volvía más fuerte, crecía la preocupación en el Imperio Británico, especialmente en Londres, dado que los piratas comenzaban a desestabilizar no solo el comercio, sino la seguridad de las colonias. Temían que la trata de esclavos se volviera insostenible si no se trataba la amenaza pirata, ya que no había rutas alternas en el Caribe. Los navíos negreros no podían evadirlos. Los gobernadores de varias de estas colonias se quejaron del aumento de la piratería en Nassau, la cual causaba disturbios en las plantaciones de esclavos del Caribe. En muchas de estas islas la población esclava superó ampliamente el número de la población europea, así que se temía por un levantamiento de esclavos, o el caso de que estos sintieran que podían tener un futuro mejor. La esperanza era algo peligroso en esos lugares. Marcos Rediker menciona en su Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en su edad de oro, que la afición pirata por el terror escaló mucho. Incluso despertó cierta intimidación en oficiales y marinos de la Marina Real Británica. Desde 1717 varios oficiales y mercaderes de las colonias expresaron sus quejas al respecto de los navíos de su majestad, los cuales no estaban dispuestos a enfrentarse a los filibusteros que se dedicaban a interrumpir el comercio de forma dramática. Incluso los mercaderes llegaron a decir que los buques de guerra preferían comerciar que enfrentarse a los piratas. Es aquí donde entra en juego Humphrey Morris, un parlamentario y uno de los primeros gobernadores del Banco de Inglaterra, un hombre muy importante dentro de la sociedad británica, quien sugirió a Gus Rogers como una solución a sus problemas. Pidieron al rey George I que le encargara dirigir una expedición para recuperar el control en las Bahamas. El plan de Rogers consistiría en expulsar a los piratas de dichas islas, asumir como gobernador y restablecer la ley y el orden de las colonias. Rogers se preparaba para poner a Nassau a sus pies de una vez por todas. Sabía que muchos habían aceptado el indulto, y eso le facilitó las cosas al reducir las filas de piratas. Introdujo confusión y lucha interna entre los piratas de las Bahamas. Eso debió haber sido parte de su plan. Divide y vencerás. Lideró la mayor fuerza jamás desplegada contra los piratas. Confiaba que tenía a Dios de su lado. Pertrechado con 3 buques de guerra y una cédula del gobierno británico para ejercer funciones como gobernador real de las Bahamas, partió hacia New Providence con la única intención de erradicar a los piratas y establecer un control adecuado de la corona sobre el puerto. Para el momento en que partió, la República Pirata estaba bajo la administración del autoproclamado rey de Nassau, Charles Vane. El padre de la piratería, Benjamin Hornigold, sabía de lo que Vane era capaz y optó por esconderse. Los ideales con los que se levantó dicha república estaban por desmoronarse. Su capital, Nassau, estaba al borde del abismo. Con la llegada de Rogers al puerto, Vane le envió una carta para negociar con él. Su mensajero era James Bonny, esposo de Anne Bonny, una de las mujeres piratas más famosas de la época. Desafortunadamente se necesitaba más que una carta para apaciguar a Gus Rogers. El cazador de piratas iba en serio. Había viajado al otro lado del mundo con la intención de acabar con esa república, en nombre de Dios y de Inglaterra. Era el hombre del rey, que representaba al gobierno, la ley y el orden para limpiar esa isla de los piratas. Es por ello que Charles Vane lo veía como el enemigo, porque personificaba todo lo que odiaba, al ser símbolo de autoridad a la que se oponía firmemente. Por eso es que siempre lo vio como su némesis. Su único problema para entrar a la ciudad estaba en la forma del pirata más brutal que jamás haya existido, Charles Vane. En su carta, Vane le dijo a Rogers que aceptaría el indulto con una condición, que se le permitiera mantener todo su botín. El hombre tenía una cicatriz horrible en la cara,
un recordatorio de la última vez que había peleado contra piratas, y allí estaba otra vez, a punto de volver al mismo tipo de conflicto con el mismo enemigo. Era el 20 de julio de 1718, día que Woodes Rogers llegó a Providence, como el nuevo gobernador y vicealmirante de las islas de Bahamas. Era de noche al momento que la flota llegó frente a la ciudad de Nassau. Uno de sus hombres, Richard Thornley, mencionó lo arriesgado que sería pasar la barra esa noche, por lo que se decidió fondear y esperar a la madrugada. Lo que quedaba de la comunidad pirata de Nassau esperaba la respuesta de Rogers. Su flota con la fuerza de 200 hombres bloqueaba el puerto. Vane tomó uno de sus barcos y lo llenó con todo lo que encontró que fuera inflamable, brea, alquitrán y todo tipo de químicos. La cereza del pastel fue cargar todos los cañones del barco con doble carga. Al calentarse dispararían al azar y quizá causarían daños alrededor, con lo que Vane desató el infierno en alta mar, contra la marina del rey. Esos barcos de fuego, como se les conocía, eran lo más aterrador que un marinero podía encontrar en el mar, porque los navíos estaban hechos de madera, cáñamo, cuerdas, alquitrán y telas, y eso prendía fuego rápido. Los barcos de Woodes Rogers cortaron sus amarras y se separaron, y huyeron en cualquier dirección para alejarse del barco de fuego. Mientras se dispersaban, Vane aprovechó la oportunidad para escapar en su balandra. Finalmente, con Charles Vane lejos en el mar, Rogers llegó a Nassau como el nuevo gobernador oficial de las Bahamas. Probablemente se sintió alentado por su llegada formal. Benjamin Hornigold y otros piratas se reunieron para saludarlo como correspondía. Su llegada marcaba la transformación de la guarida pirata en una colonia más formal y dio inicio a una nueva era. Reestructuró la isla. Hubo quienes no se quisieron acoger al indulto, por lo que fueron enjuiciados, condenados y ejecutados, con él ya como gobernador. Quienes sí aceptaron su autoridad se enlistaron entre sus hombres y comenzaron a trabajar para él a manera de cazadores de piratas, donde dieron caza a sus antiguos camaradas, a quienes llevarían ante la justicia. A pesar de que Woodes Rogers conocía bien a los piratas y sabía que a estos hombres no les gustaba trabajar, que lo odiaban profundamente, que trabajar no va con ellos, intentó darles nuevas actividades dentro de la ley. El capitán Rogers aparejó dos balandras para el comercio, el Bug y el Moonbill Draver. El cargamento consistía en mercancías europeas para cambiarlas con los franceses y los españoles. Muchos de los tripulantes eran piratas recién acogidos al perdón. Desafortunadamente, al llegar a la isla francesa de Martinica, donde hubo un motín a bordo del Bug, ofrecieron a los miembros del Moonbill Trader unirse a ellos. La mayoría aceptó, los que no quisieron fueron devueltos al Moonbill, para que fuesen a donde quisieran, después de haber tomado todo lo que llevaban a bordo y pudiera serles de utilidad. Si volvemos con Marcus Rediker, él también menciona que Woodes Rogers, en su calidad de juez de las Bahamas, preparó un ahorcamiento masivo de piratas en New Providence, en diciembre de 1718. Como mofa a estos bandoleros colgó su bandera sobre las orcas, para que la calavera contemplara la ejecución. Aunque temeroso de una revuelta por parte de la muchedumbre ahí reunida, entre quienes había antiguos piratas o por si alguien intentaba un rescate de los malhechores, desplegó a 100 soldados para que escoltaran a los 8 condenados a la horca. Fueron condenados por motín, felonía y piratería. Antes de morir, uno tras otro, los piratas pronunciaron discursos desafiantes, donde alabaron la vida del pirata como la única vida para el hombre de cualquier espíritu. Marcus Rediker menciona algo curioso, que entre las fuerzas expedicionarias de Woodes Rogers figuró el nombre de Walter Kennedy, quien no tenía el mismo objetivo de su capitán, sino más bien unirse a los piratas. Al llegar a New Providence se embarcó como marino mercante con varios piratas reformados, a quienes convenció de volver a las andadas. Entre otras cosas podemos mencionar que al momento que Anne Bonny intentó dejar a su esposo James Bonny por Jack Rackham, James se sintió tan insultado que decidió ir a ver a Rogers, a quien le comentó que su esposa intentaba ponerle los cuernos y le exigió que hiciera algo al respecto. En estos tiempos, si una mujer quería dejar a su esposo por otro hombre, el interesado tendría que darle al marido una suma de dinero. En consideración,
con la cual él debía renunciar a ella por escrito. Ella incluso podía hablar con algunas personas para que fueran testigos de dicho escrito. El gobernador Rogers se opuso a reconocer la validez de la costumbre popular y amenazó con azotar y encarcelar a Bonnie por comportamiento libertino, una ley que no se usaba muy seguido, la cual permitía golpear a una mujer que engañaba a su esposo o intentaba dejarlo. La culpa recaía completamente en la mujer, a quien se le despojaba de su dignidad, su voluntad y libertad de tomar la decisión de mejorar su propia vida. Al momento que Jack y Anne se dieron cuenta que no podrían estar juntos por los medios justos, decidieron huir juntos. Ejercieron su libertad marital, una costumbre cuya adopción colectiva dio pie a la aprobación de la ley inglesa de Hartwicket en 1753, diseñada para restringir los matrimonios legales a ceremonias públicas celebradas en la iglesia. A pesar de que Jack se había acogido al perdón en 1718, el 22 de agosto de 1720, al lado de Mary Read y otras 10 personas robaron una pequeña balandra de 4 cañones, el William, en el puerto de Nassau. Aquello no causó extrañeza al gobernador, quien envió 2 balandras armadas a buscarlos. Marcus Rediker menciona otra curiosidad, que los nombres de las 2 mujeres piratas más notorias de esta edad de oro, Anne Bonny y Mary Read, aparecieron por primera vez en unas declaraciones de Woodes Rogers, quien el 5 de septiembre de 1720 advirtió a todas las autoridades que Jack Rackham y su tripulación eran piratas. En esta misma declaración las nombró en la lista de los implicados. Pero volvamos con Stuart Robertson, quien menciona que después de 3 años que Woodes Rogers llegó a Nassau en 1717, aún se hablaba de New Providence como un lugar de reunión general de los piratas, donde tienen una fortificación y un enorme almacén de pólvora y otros productos, y donde acuden a gastar su dinero con las negras portuguesas. Finalmente, el 21 de diciembre de 1718 se emitió una amnistía final, que se ampliaría hasta 1719, con la esperanza de que los piratas quisieran acogerse, aceptar el indulto y enrolarse como corsarios en la guerra de la Cuádruple Alianza contra España. Algunos lo hicieron, pero la mayoría optó por unirse a los españoles. A lo largo de todo el proceso, algunos aceptaron el indulto, pero se negaron a reformarse. Otros incluso lo despreciaron al verlo como un insulto a su vida. Rogers sería elegido como gobernador de las Bahamas en 2 ocasiones. Esta primera duraría de 1717 a 1718, donde a pesar de sus logros militares, su administración fue caótica, más que nada por su situación financiera, por lo que regresó a Gran Bretaña, donde fue aprisionado por sus deudas. Sería restituido en su puesto hasta 1720. El azote de los piratas moriría el 15 de julio de 1732, a los 53 años de edad, mientras llevaba a cabo su segundo mandato como gobernador de las Bahamas. Medios de comunicación. Al ser el cazador de piratas más reconocido en toda la historia, es obvio que también tendrá sus representaciones dentro de los medios de comunicación. Podemos comenzar por decir que es uno de los personajes dentro del videojuego Assassin's Creed IV Black Flag, el cual fue lanzado en el año de 2013. Dentro del anime One Piece, el personaje de Golden Roger, mejor conocido como Gold Roger, está inspirado en él. Podemos decir que dentro de esta serie animada es el personaje detonador de la historia, dado que fue el autonombrado rey de los piratas, al momento que conquistó todo el Gran Lin, y al ser el dueño del legendario tesoro con el nombre de One Piece.
Por último, en el serial televisivo Black Sails, la cual estuvo al aire del 2014 al 2017, aparece a partir de la tercera temporada, convirtiéndose en el antagonista principal. Luke Roberts es el actor encargado de interpretarlo. En la serie se hace presente que es un hábil estratega naval, al momento que restauró Nassau y trató de gobernarla con diplomacia y apoyo local. Llega a New Providence y otorga el indulto a los piratas y un trabajo como corsarios para Inglaterra. Elimina la resistencia y logra instaurar su gobierno. Forma un consejo compuesto por los principales comerciantes. Después de la derrota de la isla Maron, prepara las defensas de Nassau, ya que sabe que intentarán recuperarla. Demostró su inteligencia al hundir intencionalmente un par de barcos para formar un bloqueo oculto bajo el mar. La mayor parte de la flota invasora encalla justamente al alcance de los cañones del fuerte. Al ser perseguido por Barbanegra, en su transcurso a Port Royal vuelve a demostrar su excelente estrategia al dejar que le dé alcance, emboscándolo y capturándolo después. Vemos que no le importa asociarse con quien sea con tal de acabar con la amenaza que representan estos hombres carentes de monarca. Esto queda demostrado al momento que Nassau volvió a caer en manos de piratas. Navega hacia La Habana, donde llega a pedir ayuda del gobernador, a unas sabiendas del estado de guerra entre Inglaterra y España. Logra hacer un trato, por lo que más adelante es tomado por alto traidor al invitar a la marina española a saquear territorio inglés. La invasión resulta ser devastadora. Rogers pierde el control de la situación. Después lo persigue la culpa de la muerte de todos los inocentes civiles. Este es el detonador de que su naturaleza cruel se fortalezca. Con motivo de un acuerdo entre él y Long John Silver, viaja a la isla del esqueleto. Oculto por la niebla del lugar, sorprende al último, al prenderle fuego a su nave. A medida que los de a bordo abandonan el barco, son rodeados por botes llenos de soldados, quienes comienzan a dispararles. Al momento que Jack Rackham llega, Rogers sale a su encuentro. En la lucha siguiente se enfrasca en un duelo contra Calico Jack y James Flynn. Finalmente es superado y hecho prisionero. Con su caída salen a relucir todas sus deudas, las cuales, aunadas a sus últimos fracasos, provocan la destitución de su puesto y la degradación de la Marina Real. El serial televisivo cometió muchos aciertos en cuanto a su forma de retratarlo, como un experimento marino que había combatido contra los españoles con patente de corso. No obstante, también se cometieron errores. Sí es verdad que fue quien restauró la paz en las Bahamas, y contó con el apoyo local en su gobierno, pero la isla nunca fue recuperada por los piratas, así que nunca hizo trato alguno con la Armada Española. Es correcto que perdió su puesto como gobernador, pero omitieron que lo recupera en 1720, y lo conservaría hasta su muerte en 1732. En conclusión, podemos describir a Woodes Rogers como un genuino marinero experimentado, rudo y de lo más picante. Una de las pocas personas que había dado la vuelta al mundo. No olvidemos que antes de ser el gobernador de las islas de las Bahamas había sido un exitoso corsario. Al entrar a una habitación, antes de que abriera la boca, se notaba que era un hombre que conocía el peligro, la emoción y la aventura. Sus esfuerzos por acabar con la piratería en las Bahamas fueron bastante exitosos, ya que consiguió que el mayor número de piratas se acogiera al indulto. Quienes no lo hicieron huyeron de la isla en todas direcciones, ya que él les pasó a dar caza. El restablecimiento de la autoridad real en dichas islas acabó con el punto de encuentro pirata.
al darles trabajo como corsarios y marineros de navíos mercantes, pero también al mandar a la horca a un sinnúmero de piratas notorios. No hay que olvidar que estos bandoleros utilizaban palabras para referirse a los oficiales de gobierno, a quienes, como ya dije, consideraban sus enemigos. Condenaban al rey George y por supuesto que también maldecían el nombre de Woodes Rogers, entre quienes fueron ejecutados en las Bahamas aquel diciembre de 1718. Antes de ser colgados, muchos se dieron discursos donde se refirieron al rey y al gobierno en lo que debieron ser formas poco complacientes. Es lo que dice Marcus Rediker. Además de haber sido quien puso fin a la era dorada de la piratería, Woodes Rogers también es recordado por haber sido quien salvó a Alexander Selkirk, el hombre que inspiró la famosa obra de Robinson Crusoe. Sin lugar a dudas, la representación de Luke Roberts en el serial televisivo fue más que acertado, ya que nos demostró su estrategia militar, así como sus aciertos y errores al ser el gobernador de las Bahamas. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.